Aquí en Puerta 37 te vamos a estar contando el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey nació el 21 de mayo del año 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Creció en un entorno familiar que estaba marcado por la tensión y la inestabilidad. Su padre, Lionel, era un químico y era un hombre estricto y crítico, que solía castigar a Jeffrey por sus errores. Su madre, Joyce, era una ama de casa que sufría de ansiedad y de depresión, y era una persona sobreprotectora que solía preocuparse excesivamente por la salud y el bienestar de Jeffrey, y también de la de su hermano David, nacido en el año 1966. La relación entre Jeffrey y sus padres era muy complicada, ya que su padre era un hombre autoritario que solía imponer su voluntad a Jeffrey, mientras que su madre era una persona que solía preocuparse por su hijo, como habíamos mencionado. Pero el tema aquí sería que esta dinámica familiar pudo haber contribuido en la inseguridad y ansiedad que Jeffrey sentiría durante toda su vida. A medida que Jeffrey crecía, su interés por la muerte y la descomposición se intensificó. Solía coleccionar insectos y pequeños animales muertos y los disecaba para examinar sus órganos internos. En la escuela, Jeffrey era un estudiante promedio, pero solía tener dificultades para conectarse con sus demás compañeros de clase. Era un chico solitario y tímido que prefería pasar tiempo solo en lugar de interactuar con los demás. Un día su escuela iba a tomar una fotografía escolar para gente que se iba a graduar ese año. Jeffrey entró y con un aspecto bastante extraño posó para la foto, sabiendo de que él no formaba parte de ese grupo. Esto podría considerarse como una forma de travesura que hizo en su adolescencia. Su primer asesinato tuvo lugar el 18 de junio del año 1978, donde la víctima fue identificada como Steven Hike, que había sido compañero de su clase en la escuela secundaria. Todo comenzó porque Dahmer estaba bebiendo unas cervezas y este chico pasó por el lugar donde estaba él y lo invitó a llevarlo a un concierto de rock. Pero resulta que Dahmer le pidió pasar por su casa a buscar unas cosas, pero el tema que cada vez pasaba el tiempo y no se iban a ese concierto. Steven quería irse y enojado le exigió que por favor se vayan, hasta que en un momento Jeffrey se acercó y lo quiso besar. El chico se negó, se enojó y Jeffrey le quitó la vida. Hasta parecía como si hubiera sido todo planeado y a propósito. Luego lo desmembró y escondió su cuerpo. Y al pasar unos días por el olor, a los restos los dejó en un vertedero de basura. Después de abandonar la escuela secundaria en ese año 1978, Jeffrey se unió al ejército de los Estados Unidos. Fue asignado en una base de Carolina del Sur, donde completó su entrenamiento básico y luego fue transferido a Texas. Pero después de 2 años de servicio, en el año 1981, fue dado de baja, ya que lo consideraron no apto para el servicio militar debido a sus problemas con el alcohol y comportamientos inapropiados. Después de ser dado de baja del ejército, regresó a su casa en Bad Hoyo, donde vivió con su padre Lionel. En ese momento Jeffrey tenía 21 años de edad y estaba sin trabajo y sin dirección en la vida. Lionel intentó ayudarlo a encontrar trabajo, pero Jeffrey se sintió abrumado por la presión y las expectativas de su padre. Jeffrey comenzó entonces a pasar la mayor cantidad de tiempo en su casa, viendo la televisión y bebiendo cerveza. También comenzó a experimentar la necrofilia y la mutilación de animales de forma constante. Era prácticamente una obsesión. Pero en 1982, Jeffrey se mudó a un apartamento en Akron, Ohio, donde comenzó a trabajar en una fábrica de chocolates. Sin embargo, su trabajo fue breve y pronto se encontró sin empleo nuevamente. En esa época, Jeffrey comenzó a frecuentar bares y clubes nocturnos, donde conoció a hombres con los que tuvo relaciones.
Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más errático y violento. Jeffrey después se fue a vivir con su abuela en Milwaukee, Wisconsin, después del divorcio de sus padres. Dentro de todo, para su abuela, Jeffrey era un chico normal y que sus actividades nocturnas era una forma de relajación después de un día de trabajo. Pero en el año 1986, Jeffrey conoció a un hombre en un bar, lo invitó a la casa donde vivía su abuela e intentó quitarle la vida. Sin embargo, su abuela no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jeffrey. Pero el hombre logró escapar y Jeffrey fue arrestado por intento de homicidio. Pero su abuela nunca notó la verdadera naturaleza de Jeffrey y pensó que todo era un malentendido. Después de ese primer arresto, tuvo diversos problemas con su abuela y ella le pidió que se fuera de la casa, por lo que él se fue a vivir solo a la edad de 28 años, y fue precisamente en 1988 en donde comenzó a quitarle la vida a varios hombres de forma constante, como el caso de Steven Tuomi, que lo invitó a su apartamento, le quitó la vida y lo desmembró. En los meses siguientes hizo lo mismo con otros hombres como James Doctor y Richard Guerrero, entre otros. Tenía una vecina llamada Glenda que era afroamericana. Al principio tenían una buena relación, pero a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a verlo que él actuaba de forma bastante extraña y de su apartamento salía un olor horripilante. Pero a pesar de todo, ella no lo denunció por miedo y trataba de que él haga directamente sus cosas sin meterse en sus asuntos. Jeffrey sentía que se salía con la suya y que nunca nadie lo descubriría, pero todo cambió la noche del 22 de julio del año 1991, cuando Jeffrey conoció a un hombre llamado Tracy Edwards en un bar. Posteriormente lo invitó a su casa, pero cuando llegaron al apartamento, Edward comenzó a sentirse incómodo, ya que notó que el lugar olía demasiado mal y que había una gran cantidad de productos químicos y herramientas en la cocina. Cuando Tracy se quería ir de ahí, Jeffrey lo intentó atar con una cuerda, pero el hombre pudo escapar y corrió hacia la calle. Cuando salió a la calle encontró a 2 policías y los llevó hasta el apartamento de Jeffrey. Cuando Jeffrey abrió la puerta, se puso nervioso y les explicó a los oficiales de que solamente habían discutido con Tracy. Los agentes, al notar un olor horrible que salía del lugar, inspeccionaron el lugar y encontraron una gran cantidad de evidencia incriminatoria, incluyendo una cabeza humana en el refrigerador, un torso humano en un barril de ácido, un esqueleto humano en un armario y una gran cantidad de fotografías de hombres desnudos y sin vida, por lo que Dahmer fue arrestado inmediatamente por los agentes. El juicio de Jeffrey comenzó el 30 de enero del año 1992 en el condado de Milwaukee, Wisconsin. La defensa argumentó que él no estaba bien mentalmente cuando cometió los crímenes y que por lo tanto no era responsable de sus acciones. Su abogado dijo que padecía de una enfermedad mental y que lo llevó a cometer esos crímenes. En los testimonios hablaron Tracy Edwards, los agentes que encontraron la evidencia y los familiares de las víctimas, hasta expertos en la salud mental. El veredicto tuvo lugar el 17 de febrero del año 1992 y Dahmer fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Y el 1 de marzo de 1992, el juez Lawrence Graham Jr. sentenció a Jeffrey a 15 cadenas perpetuas concurrentes por un total de 957 años de prisión. Los familiares de las víctimas se sentían satisfechos de que se había hecho justicia, y toda la comunidad y los medios de comunicación hablaban únicamente de este caso.
Durante su tiempo en prisión se hizo muy famoso en la sociedad, se convirtió al cristianismo y se bautizó. Hasta recibió tratamiento psicológico y hasta salió en un programa de televisión en donde fue entrevistado. Se dice de que no se llevaba bien con los demás reclusos y muchos le tenían miedo. Pero el día 28 de noviembre de 1994, él estaba con un compañero en el gimnasio para realizar una limpieza. Pero un recluso llamado Osvaldo Durruti atacó a Jeffrey y a su compañero y le quitó la vida a los dos. Jeffrey Dahmer tenía 34 años de edad. Muchas personas se sentían satisfechas y contentas por esta noticia, mientras que otras personas no les gustó para nada este acontecimiento, debido a que Jeffrey ya se había convertido en una figura famosa, popular, y tenía una gran cantidad de fans. Tal así que se dice que la madre de Jeffrey salió en los medios y le decía a las personas: ¿están contentos ahora? ¿Están contentos? Su cuerpo fue incinerado, pero su cerebro se lo querían llevar para realizarles estudios científicos, pero su padre Lionel impidió que esto ocurriera. El caso de Jeffrey Dahmer nos deja con una pregunta: ¿qué lleva a una persona a cruzar la línea entre la humanidad y la monstruosidad? Una reflexión que nos invita a mirar más allá del horror y a buscar respuestas en la complejidad de la condición humana. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar tu comentario siempre con respeto, a que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones y a dejarnos tu like, ya que eso nos ayudaría bastante para seguir creando contenido. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video, aquí en Puerta 37.